Bueno, jóvenes, entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente circuito, ¿no? En la parte superior. Les pido de manera exclusiva copiarse el circuito en la parte superior. Es muy importante tener ese circuito en su poder, jóvenes, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Ese circuito, jóvenes, prácticamente la R1 de 2 ohmios se va a mantener, la R2 de 5 ohmios se va a mantener. Se van a mantener esas dos resistencias, como te puedes dar cuenta en este instante, ¿no es cierto? Vas a tener que sacar la resistencia equivalente 1. ¿De qué sale la resistencia equivalente 1, jóvenes? Está pintado de color rojo, ¿no es cierto? Por eso está disminuido el circuito. Por eso está disminuido el circuito. ¿Ya? Obviamente todo esto vas a tener una matriz, ¿no es cierto? Y obviamente el profesor designa qué personas hacen tal circuito y qué personas hacen el otro circuito. Jóvenes, entonces vamos a la resistencia equivalente 1. Ok, esa respuesta que está ahí no es la que corresponde, por si acaso. ¿Ya? Entonces en tu prueba va a aparecer algo de esta manera, ¿no es cierto? Donde tú tendrás que ingresar el valor numérico con dos decimales. ¿Ok? Al ser un paralelo, ¿no es cierto, jóvenes? Al ser un paralelo, existen varias situaciones del paralelismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedes hacer? La resistencia equivalente 1 es igual a 1/R1 más 1/R2. Puede ser una alternativa de cómo sacar este paralelo. Pero también, jóvenes, existe una fórmula un poquito más fácil, que es la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 2 y dividido para la suma. Existen dos alternativas, jóvenes, que ustedes pueden ocupar en el paralelismo, ¿no es cierto? Existen dos alternativas prácticas que se puede ocupar para realizar este tipo de expectativas o este tipo de ejercicios. Ok, mis queridos amigos, con esto ustedes en este momento te pido de manera exclusiva, elige por favor y obtén la respuesta. Vamos. Entonces, jóvenes, yo voy a coger esta fórmula de acá abajo, ¿no? R1 por R2. Oh, perdón, estaría mal ocupando los subíndices de las letras, ¿no? A ver, ¿cuáles son las letras a competir en este capítulo? Sí, eso es muy importante, jóvenes. Sería la 3 y la 4, ¿no es cierto? Entonces voy a corregir esa partecita, ¿no es cierto? La 3 y 4, 3 y 4. Cualquiera de estas dos fórmulas, jóvenes, se ocupan para el paralelo, ¿no es cierto? Pero exclusivamente cuando tienes dos de resistencias, exclusivamente ocupo esto. Solo por el mero hecho que tengo dos resistencias. Entonces, de una vez, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Hay que multiplicar R3 con R4 sería 12. Y hay que dividir, ¿no es cierto?, para la suma que sería 7. Pero mis queridos amigos, al profesor, sí, hay que entregarle esto con, vamos a ponerle con tres decimales, ¿sí? ¿Te parece? Entonces toma tu calculadora, 12 dividido para 7 es me sale un chorrísimo de números, verás, 1.71428. Pero no, mis queridos amigos, solo tres decimales te voy a pedir ya, si necesitas. Correcto, jóvenes, entonces ingresamos ese valor o escogemos ese valor. Entonces, en cada uno de los ejercicios yo ya te doy, ¿no es cierto? ¿Sí? Ingresamos o escogemos, ya depende. Entonces, jóvenes, con eso y en nuestra hoja nosotros ya vamos colocando, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esta situación? Tenemos, por ejemplo, entonces 7.14. Quickly, quickly, quickly. Bien, mis queridos amigos, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, mira, vas llenando tú misma tu matriz, ¿sí me entiendes? Vas llenando tu matriz. Y posterior a esto, jóvenes, nosotros nos vamos a topar. No puedes olvidarte de un detallazo. ¿Cuál es el detallazo? El detallazo, jóvenes, es que en este circuito solamente estaría pasando una sola corriente. Sí, es la corriente total. ¿Ya? Solo déjale esa expectativa, que es una parte fundamental y esencia para que tú manejes más luego. ¿Estamos claros? Ya. Jóvenes, una cosa muy importante. En la serie, mantiene la corriente. Mantiene la corriente. Eso hace la serie, mantiene la corriente. Pero en cambio, los voltajes, ¿qué haces? Los voltajes individuales. El voltaje 1 se sumaría con el voltaje 2
y se sumaría con el voltaje equivalente 1. Eso no puedes perder, o sea, ese sentido no se puede perder, mis queridos amigos. Insisto, 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 esta es una serie, jóvenes, donde la corriente se mantiene. Pero en cambio, jóvenes, para sacar los 18 voltios, ¿qué haces tú? Debes de sacar los voltajes individuales. Entonces tenemos voltaje subíndice 1, voltaje subíndice 2, más el voltaje equivalente a 1. Hay que sacar los voltajes algún rato, ¿no es cierto? Pero mira, ya nos estamos ajustando al texto, al contexto del ejercicio. Es lo que hemos venido haciendo clase por clase. Entonces te va a tocar una experiencia parecida a este contexto, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto, jóvenes. Coloco el siguiente circuito. Entonces va a venir, mira, te va a venir las gráficas de todos los circuitos, te van a venir, pero tú eres el responsable directo de hacer, pues, ¿no es cierto? Cada una de estas partecitas. Y, lo siento, a ver, jóvenes. Ahora, coge las tres resistencias, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué me está pidiendo? Las tres resistencias, sí, dejemos esto a un lado, por favor, dejemos eso a un lado, ¿ya? Jóvenes, entonces, ¿qué tengo en este momento? La resistencia equivalente total. La resistencia equivalente total. La resistencia equivalente total. ¿Qué está haciendo la resistencia equivalente total? Es una serie entre R1, entre R2 y la resistencia equivalente anterior, donde por este circuito corre la misma corriente total. ¿Dónde corre la misma corriente total? Entonces, mis queridos amigos, ¿qué es lo que hago? Saco la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me van a preguntar. Si te das cuenta, todas las partes de color rojo que veas en la prueba, eso te voy a preguntar. Y vas a llenar. Entonces, voy a sumar 2 más 5 más 1.714, porque es una serie. Si te das cuenta, el trato, mira, de antes era un paralelo, ahora es una serie. ¿No es cierto? Estas partes particulares te las entrego a ti para que tú definas y te ayudes a través de sus mecanismos. Lo siento. Bien, jóvenes, ¿no es cierto? Ya le tienes tú. Entonces ya, ¿no es cierto? Sumamos, ya, sácale, por favor, que me sigues esperando. Entonces, jóvenes, 2 más 5 7 y el de al lado, ¿no es cierto? Entonces, mira, hemos cubierto el concepto de resistencia equivalente, ¿no es cierto, jóvenes? Sí. 2 más 5 7 y 1 sería 8. 8.714. Hemos cubierto el concepto de resistencias, ¿no es cierto? Te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Muy considerablemente todo el proceso que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Te espero, te espero, te espero. Quick clip. Ahora, jóvenes, hay que concentrarnos en el último circuito. ¿Por qué? Porque el último circuito nos sirve para el anterior circuito. Y en cambio comenzamos después a subir en todos los circuitos. ¿Sí te das cuenta? Ok, perfecto, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Está claro y delineado esta parte, por favor? Sí. Ah, verán qué voy haciendo con ustedes. Ahora te voy a contar, o sea, cómo viene la prueba, ¿no es cierto? Más o menos cuál es la petición o cómo es la situación. Inclusive para que te ayudes, porque la evaluación es hoy mismo. Hoy no, ¿cierto?
Entonces verás, voy a copiar la parte del medio. Dame un segundito, déjame sacarle a este señor de aquí. Ah, caray, no quiere salir. Uy, ya. Perfecto, mis queridos amigos, ¿no es cierto? ¿Por qué le rayé? No me acuerdo ni por qué le rayé. Bien, 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 bien. Dame un segundito, voy a hacer un recorte y voy a presentarte la siguiente pantalla. ¿Ya? Qué mala suerte, ¿ah? Y le rayé bien feo. Ah, ya. Tendrás copiadito, verás. ¿Sí? Bien organizadito ahí en tus... Ah, caray. A ver, 871 4 es aquí abajo. Ohmios, ¿no? Bueno, los datos numéricos, las unidades no te va a dejar ingresar, ¿no es cierto? A ver, déjame seguir identificándome, ¿ya? Ahora sí. Voy a recortar. Vamos a tener que recortar. Ya. Perfecto, perfecto, muy bien. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de tu lámina? Quiero que me entiendas y por eso, para perfeccionar eso. Sigamos entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, se supone, jóvenes, que ustedes tienen el último circuito, ¿no es cierto? Ok, ya. Nosotros tenemos el último circuito. Ya te muestro, verás, tal y cual como en el examen yo le estoy haciendo. Pero las pruebas son individuales, jóvenes. Sí, o sea, están designadas por el profesor quién da esta prueba, quién da esta otra prueba. Ya. Perfecto, jóvenes, ¿no es cierto? Estamos hasta aquí. Ahora, ahora, quiero que te concentres en el último circuito. Y el último circuito, ahora nuevamente, ¿no es cierto? Pero en el último circuito, sí, entonces es otro proceso más que te voy a pedir en el aula virtual, ¿no es cierto? Ya la resistencia equivalente ya me la diste según tu criterio anterior, ¿no es cierto? Sí, entonces, ahora para ti, ¿qué va a ser tu resistencia anterior? 8, 7, 14 ohmios, ¿no es cierto? La I total, la I total. Pero si tú observas, ¿no es cierto? El profesor te está dando inclusive cómo sacar la I total. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si tú observas, por favor, ahí tienes la I total. ¿Ya? Jóvenes, entonces vamos al último circuito, ¿no? Porque en el último circuito se saca la I total. La I total del circuito sería igual a ¿qué? Tal como te dice, ¿no es cierto? Al voltaje total dividido para la resistencia equivalente total. La I total del circuito, jóvenes, entonces si nosotros hacemos un reemplazo, sería los 18 voltios dividido para el 8.714 ohmios. ¿Ya? De igual manera te pido, ¿no es cierto? Toma tu calculadora, pero sin elevar al cuadrado, o sea, sin aumentar, tal como te salga la calculadora, ¿no? Utilizando solo tres dígitos, o utilizando solo tres decimales. 18 dividido para 8.714. Sale aproximadamente 2,65 amperios. ¿Ya? Perfecto. Ya tenemos la corriente del último circuito, ¿no es cierto? Está chévere. Verás cómo van a ir las imágenes, ¿no es cierto? En tu evaluación. Muy bien. ¿Qué pasa con la corriente jóvenes de ese circuito? ¿Ya? Ahora, recordar que la corriente en ese circuito, ¿no es cierto? Recordar que en la corriente en ese circuito es la misma corriente para cada una de las demás, ¿no es cierto? Bien, entonces jóvenes, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca ahora sacar los voltajes individuales de cada una de las resistencias. ¿Sí? Tienes que sacar los voltajes individuales. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? Espérame un segundito.
Te voy colocando físicamente cómo yo estoy organizando tu examen, ¿no? Todavía me falta redactar. Ya, espérame un segundito, borro parte de... Entonces, perfecto, perfecto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, subamos a nuestro siguiente circuito. Obviamente a ti te va a venir otra imagen, ¿no es cierto? O a ti te va a venir otra imagen. ¿Ya? Jóvenes, la resistencia uno y la resistencia 2 es algo que ya se dio. Hágame acuerdo, ¿cuánto valía la resistencia uno? No me acuerdo, jóvenes. Díctemen, ustedes tienen el circuito o que yo les di. ¿Cuánto les puse? ¿Y la resistencia 2? Ya. Entonces, jóvenes, ustedes con sus cálculos, ustedes ya sacaron la resistencia equivalente uno, ¿no es cierto? Que es 1.714. Subes al siguiente circuito, recordándoles que aquí corre la misma I. Entonces, con color rojo aquí te va a venir cuánto vale B1, signo de pregunta, cuánto vale B2, signo de pregunta, y te va a venir cuánto vale el voltaje de la resistencia equivalente uno. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hay que sacar los voltajes individuales. Habría que sacar B1, habría que sacar voltaje B2 y habría que sacar el voltaje de la equivalente uno. ¿Cómo lo hago, jóvenes? Todos tienen la misma corriente. Todos tienen la misma corriente. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Cada uno tiene su propia resistencia. R1, esta tiene su resistencia R2 y esta sería la resistencia equivalente 1 que algún momento nosotros sacamos. Sácale, por favor, a ver. Ya, entonces te viene la gráfica, verás, donde te va preguntando B1, B2 y obviamente que selecciones o ingreses la recordando que conserva la I, ¿no es cierto? Recordando que conserva la I total. Por esto es que el último circuito, sí, recordando. Sácale, por favor, voltaje uno, voltaje 2, voltaje... ¿Qué tiene que salir la suma de esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué tendría que salir la suma de todo esto? ¿Qué tendría que salir la suma de todo esto, guaguas? ¿Ah? ¿Cuánto tiene que sumarme todos sus voltajes? No me paran bolas, ¿sí ve? Cuando es un circuito en serie, ¿se mantiene quién? Se mantiene la corriente. Por eso es que nosotros tenemos la misma corriente para ellos. Pero en cambio, ¿qué hacemos con los voltajes individuales? Sí, los voltajes individuales, esto ya es otra cosa, ¿no es cierto? Los voltajes individuales, jóvenes, ¿qué es lo que se hace? Los voltajes individuales me van a dar el voltaje total. Se suman los voltajes, se suman los voltajes, se suman los voltajes jóvenes para llegar al voltaje total. Vamos a comprobar. Entonces, jóvenes, estamos hablando de la corriente que sería, pongámosle 2.05, 2.05, 2.065, ¿no? Multiplicado por cada una de las resistencias. La resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 5 ohmios y la resistencia que tú sacaste en determinado momento, 7.14. Calculadoras. 413. Como son con tres decimales, deberíamos poner 430, ¿no? 10,325. ¿Ya? ¿Qué más? El último, ¿cuánto sería? 2.065 por 1.714. Sería 3.53.9. ¿Ya? 3.53.9 más 10.325 más 4.130 sale aproximadamente 17,99, que más o menos refleja el valor de aquí. Ya, bien. Mira automáticamente entonces qué es lo que he realizado, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí te va la gráfica, sí, pero tú tienes que identificar, ¿no es cierto? Que ahora voy subiendo, sí, ahora voy subiendo en cambio, ¿no es cierto? Voy de subida. En la mitad de tu hoja comienzas a bajar con las resistencias,
Ahora voy subiendo, ¿no es cierto? Voy subiendo con cada uno de los circuitos. Entonces comienzan a aparecer, nuevamente comienzan a aparecer los circuitos. Ok, perfecto. Esa sería la primera situación, jóvenes, a trabajar. ¿Ya? Listo, te estoy esperando, por favor. Ten en cuenta cómo está estructurado el examen, ¿no? A ver, jóvenes. Bien, todas las partes que se pinten de color rojo prácticamente son ya propias de ustedes, ¿no es cierto? Las partes jóvenes de color rojo, entiéndase que vienen a ser, sí, todo lo que ustedes van añadiendo. Ahora verás. Entramos a la última parte del circuito. ¿Dónde estás? Entonces ya venimos al circuito original, ¿ve? Ya regresamos al circuito original. De hecho, yo te voy a contar que, de hecho, yo te voy a proponer ahí qué cosa. Y en alguna parte del dibujo va a estar escrito que el voltaje equivalente E1 es el voltaje 3 y es el voltaje 4. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto, jóvenes? Porque existe un paralelo. Entonces, el paralelo, los voltajes son el mismo, en cambio, la corriente total sumaría la I3 y sumaría la I4. Eso te va a estar ahí, ¿no es cierto? Para que no te olvides. Muy bien, a la altura del circuito, si tú deseas, a la altura del circuito. Todas las partes de color rojo vienen detalladas por tu persona, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, insisto, ¿no? Como tú ya sacaste el voltaje, entonces ahora deberían venir aquí, ¿no es cierto? Esta sería la I3 y esta sería la I4. Muy bien. Jóvenes, entonces, ya tienes los voltajes, porque ya sacamos el voltaje, ya sacamos este voltaje, mira, ¿no es cierto? Ya sacamos el voltaje equivalente 1, ya saqué el voltaje equivalente 1, y es el mismo voltaje 3 y es el mismo voltaje. Ahora hay que sacar las corrientes, entonces saquemos la corriente I3 y saquemos la corriente I4. ¿De qué depende? Del voltaje equivalente 1 dividido para la resistencia 3. El voltaje equivalente uno, si no quieres decir uno, podrías coger, ¿no es cierto?, el voltaje 3 dividido para la resistencia 3. El voltaje 4 dividido para la resistencia 4. Pero ten presente, ¿no? Que en el paralelo, porque esto ya es un paralelo, ¿no es cierto? Se mantiene el mismo voltaje con el que estaba inicialmente. El voltaje equivalente 1 se mantiene, ¿sí? Perfecto, jóvenes. Entonces tenemos la I3, cambia los datos, siempre con dos decimales, ¿no? Sería 5, 3,539 dividido para la resistencia 3. ¿Cuánto fue lo que les di en la resistencia 3 guaguas? No me acuerdo. Díctenme qué era en R3. Díctenme qué era en R3. Del ejercicio original. Ya, ¿y el R4? Ya, perfecto. Entonces aquí divides para 3 y en el otro tienes que dividir para cuánto. Entonces sería el mismo voltaje para los dos dividido para 4. Y 3 sale tanto y 4 sale tanto. Pero, ¿cuál es el método de comprobación? Entonces toma tu calculadora nuevamente.
3.539 dividido para 3. 1.179. No necesito 179, ¿ya? La otra es 3.539 dividido para 4. 0.88. 0.884. Si yo sumo eso más el 1.179 debería salirme 2,06. Casi, casi lo de acá. Ya, se acabó. Es todo el circuito, jóvenes. Es todo el circuito. Nada más. Eso es lo que nos compete hacer, jóvenes.